menores de 17 años, no importa si nuestros niños tienen 40, ¿verdad? Siguen siendo nuestros niños. Niños menores de 17 años salen a su respectiva clase. Maestro, muchísimas gracias, muchas gracias. Yo sé que se preparan, ¿verdad? Muy bien para poder transmitir esa palabra bendita de nuestro Dios y marcar la vida de nuestros hijos a través de esas enseñanzas. Pues esta es una institución, ¿verdad?, la cual aprendemos la palabra de Dios para enfrentar las situaciones de la vida. Amén. Así es que los que nos quedamos aquí vamos a la escritura, ¿verdad? Colosenses capítulo 1, versos 9 al 14. Esa es nuestro material devocional y vamos a empezar ahí. Así es que vamos, Colosenses capítulo 1, versos 9 al 14. Esta va a ser nuestra introducción en esta mañana en nuestro estudio bíblico. Salud. Si hay alguien que no tiene su literatura para esta mañana, ¿verdad? Por ahí háganselo saber. ¿Colosenses qué, mi hermano? Colosenses capítulo 1, versos 9 al 14. Colosenses 1, 9 al 14. ¿Ya estamos ahí? Bueno, sígame con su lista. Déjeme prendo mi micrófono. Creo que sí, tenemos. Estamos. Gracias, hermano. Colosenses 1, 9 al 14. Yo le leo en voz alta y dice la escritura así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Oremos. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por haber llegado a nuestras vidas, Señor, justo a tiempo, y nos salvaste y compraste, Señor, nuestra salvación, nuestra redención. Nos salvaste, Señor, no por obras justas que nosotros hubiésemos hecho, sino por tu gran misericordia. Ayúdanos a crecer, Señor, en ese conocimiento, así como el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Colosas, diciendo cómo él da gracias a Dios y rogando siempre por el crecimiento y abundancia espiritual. En el nombre de Jesús, así haznos crecer a nosotros. Te lo suplicamos, mi Dios amado, en ese poderoso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Estamos comenzando una nueva unidad, mis hermanos. Yo sé que mis hermanos, ¿verdad?, cada vez nos van indicando, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar acerca de la vida responsable o de las responsabilidades que nosotros tenemos una vez que venimos al conocimiento de nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Dice que los cristianos somos llamados a un vivir responsable. Actuar responsablemente es responder a los requerimientos que Dios nos hace de acuerdo con el plan preparado por Él de antemano. Y bueno, esto lo vamos a ver, ¿verdad?, a través de nuestras relaciones, nuestra vida, donde nosotros nos desenvolvemos, nuestra responsabilidad hacia Dios, nuestra responsabilidad hacia la iglesia, nuestra responsabilidad hacia el mundo, hacia nuestra familia, hacia la sociedad en la que nos desenvolvemos, aún en el trabajo donde
¿verdad? Estamos interactuando con muchas personas diariamente. Entonces, en todo ello se tiene que reflejar nuestro crecimiento, de que hemos conocido al Señor. Y hoy vamos a ver el tema de Onésimo, que es un esclavo y es hermano. Ahora, recordemos que hay personas en la Escritura que fueron reorientadas responsablemente, ¿verdad? Ahí dice en su literatura que tiene en su mano, en la parte de arriba, dice unidad 1, personas que fueron reorientadas responsablemente. Entonces, estos son ejemplos, ¿verdad? Para nosotros, para que nosotros podamos seguir ese tipo de ejemplos. Por eso en la Escritura tenemos testimonios de hermanos que quizás al principio actuaron mal, pero después fueron reorientados, ¿verdad? ¿Quién no conoce la biografía del rey David? El rey David, ¿verdad? Comienza donde pues él anda allá pastoreando, Samuel viene, él va a ungir al rey de Israel, ¿verdad? Y entonces, siendo muy jovencito, él es ungido. No se habla mucho de él hasta que vuelve a aparecer otra vez, viene a traerle comida a sus hermanos que andan en la guerra, pelea contra aquel gigante, lo vence, ¿verdad? Porque viene en el nombre de Jehová de los ejércitos. Un jovencito lleno de fe, ¿verdad? Pero vemos que en su trayectoria, en su vida, pasó por muchas dificultades. Y también vimos que tuvo muchísimas fallas, ¿no es cierto? ¿Verdad? Hay pecados que son bien escandalosos. Y no quiero decir que hayan sido los únicos dos pecados, sino porque tuvo dos pecados que fueron grandes y trajo una consecuencia bien grande a su vida, al mismo pueblo, porque era el rey de Israel. Entonces, esto involucró a la nación completa, pero eso no quiere decir que fueron los únicos dos pecados que cometió. Como ser humano todos cometemos pecados, solamente que hay pecados donde lo medimos por las consecuencias, que se queda marcado por ello para mucho tiempo o para toda la vida, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los pecados que él cometió y que es, vamos a decir, el más común, el que se conoce más, ¿verdad? Es de aquella vez que él no fue a la guerra y se quedó en el palacio y salió y vio a una mujer, la deseó, la mandó a traer y como era el rey no le podían negar, ¿verdad? De eso, se dio ese gusto y en fin, después tuvo que mandar y asesinar al esposo, en fin, incurrió en muchas otras fallas y faltas tratando de cubrir su pecado, ¿verdad? Porque hasta que él es confrontado una vez más, ¿verdad? Por aquel profeta, él reconoce su pecado, se arrepiente y por supuesto que Dios lo perdona, ¿verdad? Porque era un hombre que dice que actuaba conforme al corazón de Dios. Entonces, ahí es donde algunos tienen problemas para entender eso. Lo que pasa es que él, cuando entendió, él no le dijo al profeta, ¿verdad? Ni lo mandó matar porque lo estaba confrontando, como lo hicieron con Elías cuando confrontó a aquel rey, Acab, o con Juan el Bautista cuando confrontó al rey Herodes, le mandaron a volar la cabeza, ¿verdad? Entonces, él como rey, ¿verdad? Él asumió su responsabilidad, su pecado, se arrepintió, ¿verdad? Y bueno, hubo otro pecado también muy grande que él cometió. A lo mejor muchos no lo saben, ¿verdad? Pero solamente para que lo estudien por ahí. Un pecado grande que él cometió fue haber censado al pueblo. Cuando puso su confianza más en el ejército que tenía y no en que Dios iba enfrente de él. Entonces, muchas veces esos son ejemplos para nosotros. Muchas veces podemos tener muchos bienes rodeados de muchas capacidades o habilidades y confiar más en lo que tenemos que en lo que Dios, ¿verdad? Nos puede cuidar. Entonces, es por esa razón, ¿verdad? Que todo eso queda plasmado en la Escritura para que nosotros podamos aprender. Onésimo es un esclavo, ¿verdad? Que es mencionado en el libro en la carta, del apóstol Pablo a Filemón, que es ahí donde vamos a estar en esta mañana. Nuestro estudio está en Filemón, capítulo 1, nomás tiene un capítulo. Así es que en el versos 8 y 9. Entonces, aquí vemos que el estudio del cual vamos a tratar hoy, ¿verdad? Es una carta que el apóstol Pablo le escribe a Filemón, estando ya en prisión, ¿verdad? Filemón, ¿verdad? Vivía en Colosas, por eso empezamos leyendo ahí Colosenses, capítulo 1, versos 9 al 14.
En esta carta Pablo suplica indulgencia a favor de un esclavo fugitivo llamado Onésimo, quien había dañado el patrimonio de su amo Filemón. Entonces la sociedad romana dependía de la esclavitud e imponía castigos severos para los esclavos desertores. De allí que no hubiese sido nada raro que Filemón hubiera castigado y quizás hasta dado muerte a Onésimo por causa de la rigidez del sistema, pero el deber de Onésimo de regresar a su amo llevaba serios riesgos para este esclavo. Bueno, veamos que en el primer siglo, mi hermano, en el tiempo cuando los apóstoles, cuando el Señor Jesucristo, en todas aquellas regiones, ¿verdad? Fuera de Israel, porque aquí vemos ya al apóstol Pablo saliendo de Israel, yendo a todas las otras naciones, y vemos aquí una región, ¿verdad? Ya entrando en Colosas, ya había gentiles que se habían convertido al cristianismo, habían gentes que eran prominentes, gente que tenían acaudalados o que tenían muchos bienes, tenían dinero, buena posición, que se estaban convirtiendo al cristianismo, y entre ellos Filemón, ¿verdad? Que es posible que tuviera muchos esclavos o, ¿verdad? Menciona a Onésimo por una situación especial. La situación especial aquí es que cuando Onésimo huye, ¿verdad? Onésimo huye hacia Roma. Se cree que en ese tiempo dicen que una tercera parte, escuche bien, una tercera parte de la población eran de esclavos. Esto es increíble, ¿verdad? Estamos hablando de que, por ejemplo, aquí en Las Vegas, yo no sé cuántos, si fuéramos 3 millones de personas, 1 millón de personas, imagínese usted, de esclavos, ¿verdad? Y entonces estos servían a un señor, no tenían voluntad propia sobre ellos, ¿verdad? Entonces, cuando los cristianos se iban haciendo cristianos, aquellos hombres que tenían servidumbre de esta clase, ¿verdad? Esclavos, el apóstol Pablo se encarga de describirles, ¿verdad? Cómo los amos deben de ser misericordiosos, ¿verdad? Piadosos con sus esclavos. Y lo que es 2 de Corintios capítulo 7 habla acerca de aquello, dice el que recibió a Cristo, ¿verdad? El que fue llamado, dice, siendo esclavo, pues permanezca siendo esclavo. El que fue llamado libre, pues libre, pero dice, aquel que es esclavo, pues si puede buscar su libertad, pues busque su libertad, ¿verdad? Pero siempre el apóstol Pablo, cuando escribe cartas, porque en ese tiempo era común tener esclavos, ¿verdad? Siempre habla, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay cita ni bárbaro, y hace siempre esas dos comparaciones. Y dice que todos en Cristo somos libres, en Cristo somos uno. Lo que vamos a aprender hoy, mis hermanos, es que, por ejemplo, Pablo está rogando por Onésimo. Versos 8 y 9 dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo y anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo está rogando por Onésimo. Onésimo significa, yo creo que algunos de ustedes ya saben el significado de Onésimo, ¿verdad? ¿Qué significa Onésimo? Provechoso o útil. Ese es el significado del nombre de Onésimo. Entonces Pablo había expresado a los hermanos de Filipo que sus prisiones habían sido célebres en tales circunstancias. Había visto cómo algunos obedecían a la fe, había sido la oportunidad para que se dirigiese por medio de cartas a todos aquellos que había dejado, tanto en Corinto, en Colosas, en Filipos. Y bueno, en nuestra Biblia, en la que usamos ahora, ¿verdad? Solamente hay registradas alrededor de 13 cartas del apóstol Pablo a diferentes a regiones como Galacia, a los de Éfeso, a los de Colosas, a los de Filipos, etcétera, y cartas personalizadas también como a Timoteo, a Tito, a Filemón, ¿verdad? En las cuales él está dándoles instrucciones. Estas son como cartas pastorales, en las cuales ellos están aprendiendo a cómo conducirse, a cómo seguir, ¿verdad? En la enseñanza, como se lo dice también a Timoteo. Pero en esta ocasión él está rogando, ¿verdad? Dando una enseñanza también de amor y de compasión y de perdón a Filemón. Bueno, aquí el apóstol Pablo en esta carta, ¿verdad?
lo que trata es de otra vez traer a aquel joven que había huido, Onésimo, ¿verdad? Regresarlo una vez más a la casa donde había estado sirviendo o a donde pertenecía, ¿verdad? Porque siendo esclavo, pues él no se pertenecía a sí mismo, sino que tenía un dueño. Entonces, vamos a entrar un poquito más en esta lección. Dice que ahora un motivo fundamental le guiaba al dirigirse a Filemón, y era su preocupación por Onésimo. Su gozo había sido conducirle hacia quien por amor se había entregado en la cruz, pero ahora vivía para siempre. Entonces, vemos aquí a Onésimo. Dicen que huyó con Filemón de Colosas y huyó hacia Roma. Y entonces estaba yo pensando un poquito de qué manera nosotros pudiéramos entender un poquito más de esto. Bueno, cuando somos jóvenes buscamos la libertad, queremos huir de la casa, queremos irnos, ¿verdad? Queremos ser libres para hacer lo que queramos y que nadie nos diga nada, especialmente los padres, porque, ¿verdad? Parece que tanto, no hagas esto, no vayas aquí, no vayas allá, no tienes permiso y todo eso, parece que como que estamos prisioneros, como que no quieren que nos divirtamos, no quieren que vivamos la vida, ¿verdad? Entonces lo hemos repetido muchas veces, para el hijo parece que eso es una prisión, pero para nosotros como padres, ¿verdad? Queremos protegerlos de todo lo que hay afuera. Y es inevitable, tarde o temprano tienen que enfrentar el mundo. Entonces, a veces cuando se les da la confianza de que puedan ir y conocer el mundo, luego vienen lastimados, dañados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no atendieron el consejo y entonces le pasa lo que aquel hijo pródigo. Entonces, este Onésimo estaba buscando su libertad, pero quizás sabiendo que Filemón se había convertido, que actuaba a lo mejor de una manera diferente, y él aprovechó la oportunidad para irse. Pero fue hacia, vamos a decir, yo no sé, los que son, por ejemplo, en México, ¿verdad? Yo creo que en muchos años pasados, los que venían de provincia siempre buscaban las ciudades grandes donde podían encontrar un trabajo, ¿verdad? Y creo que la mayoría se concentraba o en la Ciudad de México, a la Ciudad de Guadalajara, o Monterrey, aquellos lugares donde escuchaba que habían, ¿verdad?, muchas posiciones así como para sobresalir. Y yo creo que en cada país también hay cierto lugar hacia donde la gente apunta, ¿verdad? Me voy de mi casa. ¿Y a dónde te vas? No te vas a ir a la montaña, no te vas a ir a un lugar donde esté peor. Siempre vas a buscar lo mejor, y parece que en las ciudades grandes es donde está el porvenir, y es hacia donde la gente se encamina. En el tiempo, ¿verdad?, del apóstol Pablo, cuando él anda, era Roma, era la capital, era donde estaba el imperio, ¿verdad? Era donde se llevaban a cabo todas las transacciones, los negocios, se concentraba todo lo que era para conseguir una buena carrera, un buen trabajo. Y Onésimo huye para allá, no sabiendo lo que le esperaba allá, ¿verdad? Quizás, él había escuchado de Pablo, conocía a Pablo por causa de su amo, ¿verdad? Pero cuando huye dice que estando Pablo encarcelado, aquí no hay detalles de cómo Onésimo llegó a Pablo, si Onésimo fue encarcelado y en la cárcel conoció a Pablo, no dice de esos detalles, pero sí lo que dice es que cuando lo conoció Pablo estando, ¿verdad?, en prisiones, dice que Onésimo es convertido, cree en el Señor Jesucristo, ahora es un siervo libre, y es muy posible que el apóstol Pablo gastó tiempo con él diciéndole: mira, tienes que regresar con tu amo. Ahora eres un cristiano y tienes que seguirla y tienes que hacer las cosas correctas, de una manera bien, así es que tienes que regresar con él, tienes que sujetarte a él, tienes que pedirle perdón, ¿verdad? Por lo que haya sido. Tampoco hay detalles si Onésimo le robó, ¿verdad?, o se llevó dinero, o de qué manera, ¿verdad? Pero dice ahí que cuando se fue, tenía da a entender que tenía una deuda. Por eso el apóstol Pablo, cuando le dice: vea, si él algo te debe, te defraudó, ¿verdad?, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. O si era porque un esclavo tenía un precio y al irse, pues claro, era dinero perdido, ¿verdad? Entonces es posible que también se esté refiriendo a ello. Bueno, su ruego del apóstol Pablo hacia Filemón para que reciba una vez a Onésimo es también, ¿verdad?, basado en el amor,
Y entonces dice, en su primera carta a los Corintios, él había dedicado un capítulo completo al amor, ¿verdad? ¿Y a qué conlleva el amor? Al sufrimiento. Dice que el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta, ¿verdad? Por causa del amor. Entonces, el vínculo que le unía a Filemón era el amor que brota de corazones alcanzados por la gracia del Señor. Hermanos, aquellos que han alcanzado a una persona para Cristo, por supuesto que saben lo que es el valor de una alma, ¿verdad? Y lo van a cuidar y lo van a guiar y siempre van a estar ahí al pendiente por cada situación hasta verlos que pueden caminar y que maduran en la fe, ¿verdad? Y les va a doler un día que escuchen que se enfrió, que se fue, que se apartó, y van a ir a buscarlo y van a animarlo y van a volverlo una vez más al camino. Lo que el apóstol Pablo está diciéndole acerca de Filemón. Filemón era su hijo espiritual, pero ahora Onésimo también es su hijo espiritual, ¿verdad? Él se los ganó para Cristo y ahora quieren que ambos hagan, ¿verdad? Dice la Escritura que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Entonces entre nosotros tiene que haber esa armonía. Dice la Escritura, el mismo Señor Jesucristo dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Y entonces esta historia de Filemón y de Onésimo, ¿verdad?, nos sirve a nosotros para entender muchas cosas. Hoy quizá no tenemos, ¿verdad?, esa de amo y esclavo, pero sí tenemos dentro de nuestra sociedad aquellos que son dueños de una compañía, de una empresa o son jefes, ¿verdad? Y uno se convierte en su, ¿cómo se dice? Subalterno. Estamos debajo de una autoridad, ¿verdad? Y que muchas veces llegamos a tener dificultades. Entonces, como cristianos estamos llamados a tener y hacer las paces. Porque, por ejemplo, nos vamos a encontrar con, en este tiempo, aquí vemos a Filemón, que es alguien que teme a Dios, alguien que conoció al Señor Jesucristo, alguien que actúa diferente, ¿verdad? Pero en nuestros trabajos, ¿verdad?, que nuestros patrones, quizás haya la excepción por ahí que un patrón suyo sea cristiano. Yo no sé cuántos aquí tienen esa bendición. Yo tuve la bendición de tener un patrón por casi 18 años, cristiano, temeroso de Dios, ¿verdad? Y podíamos tener esa convivencia diaria, hablar de la palabra, etcétera, ¿verdad? Todo ello. Y llegamos a tener diferencias, por supuesto que sí, somos seres humanos. Los seres humanos somos muy complejos, muy complicados. Y vamos a tener algunas diferencias, pero esas diferencias no hicieron que se interrumpiera la verdad. Por eso el Señor nos equipó con el perdón también, ¿verdad? Para poder sobrellevarnos unos con otros. Y entonces dentro de nosotros mismos muchas veces vamos a tener quien es la autoridad. Hay liderazgo dentro de la iglesia, ¿verdad? Aquel que está sirviendo como líder en un ministerio, o el que está como director o al frente de ese ministerio y tiene subalternos, gente que le está apoyando en el ministerio y que a veces uno dice una cosa, el otro no está de acuerdo, etcétera. Y no quiere decir que, ¿verdad?, todo siempre va a ser miel, ¿verdad? A veces es inevitable, lo hay. Pero por eso tenemos la Escritura, ¿verdad? Amor. El amor tiene que llevarnos a esa compasión de estar siempre en buena comunicación, en buena confraternidad. Entonces, el punto número 1 es Pablo ruega por Onésimo, así como muchas veces nosotros también necesitamos que alguien, ¿verdad?, venga y nos ruegue. Yo no sé si en alguna ocasión a usted le ha pasado y ha habido un intermediario. En este caso el apóstol Pablo está siendo como un intermediario. Cuando usted está, ¿verdad?, ahí a lo mejor en pleito con alguien, hubo una confrontación, una discusión, etcétera, y entonces hay alguien que Dios provee y le dice, mira, es que tienes que perdonar, ¿verdad? Y es para ambos, ¿verdad? La situación, vemos aquí al apóstol Pablo, y yo creo que ya el apóstol Pablo trató con Onésimo porque lo tiene personalmente ahí, y escribe una carta que es llevada por el mismo Onésimo a Filemón. Y aunque va corriendo riesgo, porque en aquel tiempo, recuerden que el sistema era muy estricto. En el sistema, en el medio donde vivían en Roma, ¿verdad?, era muy estricto, donde el amo tenía el derecho y podía, si él quería, matar a su esclavo, nomás por desobediente.
¿verdad? Eso no pasa, porque el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo envía y le dice, se atreve a decirle, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Si le recibes, recíbelo como si fuera yo. O sea, yo soy tu padre espiritual. Te debes, dice, aún a mí. O sea, yo te traje a los pies de Cristo. Por medio de mí tienes salvación, conociste al Dios verdadero. ¿Verdad? Y le está diciendo, tienes una deuda conmigo. Pero dice, yo no quisiera que lo hiciera solamente por esa responsabilidad, ¿verdad? O llevado por esa necesidad, sino más bien quisiera que lo hicieras voluntariamente, que salga de ti. Bueno, Filemón debía ser sensible a sus sufrimientos y a su ruego, pues eran los de un embajador de Cristo y en cadenas por su amor a él. Pablo estaba, ¿verdad?, padeciendo, estaba en cadenas, estaba en la cárcel, demostrando ese amor que sentía por el Señor Jesucristo. Entonces, dice él, yo soy prisionero de Cristo y siendo anciano. Pablo está apelando a muchas cosas para que Filemón pueda abrir su pensamiento y estar dispuesto a recibir a Onésimo. Vamos al punto 2, Onésimo es útil. Filemón en el verso 10 al 14 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo, dice, te fue inútil. ¿Cuánto tiempo había pasado? No dice cuánto tiempo había pasado, pero ahora dice, a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como aquí dice de sanidad, ¿verdad? Pero se equivocaron, es de necesidad. Fuese como de necesidad, sino voluntario. Entonces, lo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, está diciéndole, mira, es como cuando usted le encarga a alguien, ¿verdad? O algo a alguien y usted le dice como si fuera yo. Recuerdo hace algunos años atrás, cuando dos señores nos acompañaban en la casa de Dios, allá en la Rancho y la Cheyenne. Algunos a lo mejor se acordarán. Llegaba se me fue el nombre, siempre me acuerdo más de Juan, pero ya llegaba un hombre y tenía ese problema con el alcohol, ¿verdad? Trabajaba ahí a un lado de los Styles y siempre llegaba, pero llegaba a la iglesia. Empezó a llegar y era constante. Y luego un día, ¿verdad?, llegó acompañado de Juan. Juan venía todo casi hinchado y golpeado, ¿verdad?, y borracho. Y entonces él se presentó y estaba llorando y decía, acabo de salir de la cárcel, ¿verdad? Mi esposa me golpeó, me metió a la cárcel, estaba grande y dije, la esposa lo golpeó, tiene que estar más grande, ¿verdad? No, pero hay unas esposas que son chiquitas, pero... Y entonces, ¿verdad?, decía, tengo hambre, pero ya para entonces un hermano ya le había comprado unas hamburguesas. Y al final decía, tengo hambre. Le dije, pero ¿no le compraron? Sí, dijo, ya le trajimos hamburguesas. Dijo, pero quiero un caldito, decía. Y bueno, y entonces lo llevamos a comerse un caldito. Ahí cerca había un restaurancito. Y entonces, y así, ¿verdad? Entonces, siguió viniendo aquel hombre, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. Mande. Lorenzo, gracias hermana. Lorenzo, ¿verdad? Y entonces Lorenzo siempre llegaba acompañado y cuando no llegaba Juan, pues él siempre estaba ahí. Amén, aleluya. Y todos lo miraban, ¿verdad? Medio extraño, pero él estaba en la casa de Dios siempre. Y entonces un día un hermano me dijo, porque Juan empezaba a llegar y recuerdo que un día él pasó al frente y hizo su decisión. Y qué lindo, mire que este hombre, ¿verdad?, cómo Dios lo transformó, porque yo no sé a cuántos de ustedes les tocó verlo también cuando después de que él hizo su decisión, después ya llegó, ¿verdad?, ya más regenerado, cambiado, transformado, y entonces recuerdo que
esa vez cuando él hizo su decisión y yo lo abrazaba y lloraba con él y al ratito volteo y toda la iglesia está llorando junto con nosotros, ¿verdad? Porque decía, ¿verdad? A veces nosotros los hacemos como un ladito, pero no. Ellos tienen una necesidad profunda y necesitan al Señor como nosotros también lo necesitamos. Y ellos quieren salir, pero a veces no tienen la voluntad. Y oramos esa vez para que el Señor realmente trabajara en su corazón. Poco después vimos que él realmente se había regenerado. Un día llega y me dice, pastor, dijo, mire, ya conseguí un trabajito, ¿verdad? No lo vi por algunas semanas, dice, es que estaba trabajando, dice, y sabe, no sé cuántos años tenía que no le enviaba dinero a mi mamá, dijo, le acabo de enviar dinero. Le decía, si tienes dinero, ¿verdad? Si estás haciendo dinero, trata de salir sin dinero, porque cuando se tiene una adicción, cuando se tiene un vicio, un problema con eso, ¿verdad? El dinero va a ser una tentación grande, no se van a poder soportarlo. Entonces, trataba de darle consejos. Y ya un día llegó, mire, ya tengo teléfono, ¿verdad? Era cuando los celulares y eso. Y así, entonces de repente parece que se ha venido para México, no sé qué pasó, pero gracias a Dios que nos tocó verlo así. Pero bueno, antes de todo eso, ¿verdad? Recuerdo que en una ocasión un hermano en una sesión de negocio dijo, ¿qué vamos a hacer con estos borrachitos? Dijo, porque van y se hacen pipí ahí, ¿verdad? Y apesta mucho, que no sé qué. Y entonces rápidamente pensé, dije, ellos no tienen casa, no tienen dónde vivir, entonces tienen que hacer su necesidad en algún lugar. Y si nadie les da lugar y nosotros no estamos aquí, entonces ellos lo van a hacer donde puedan. Es una necesidad inevitable, ¿verdad? Y entonces me dijo, ¿qué vamos a hacer? Hay que correrlos. Y le dije, no. Porque muchas veces cuando nosotros no hemos vivido, ni pasado, ni experimentado algo como eso, somos insensibles. No sabemos la necesidad del dolor y todo ello. Entonces le dije, no. Si ustedes realmente me aprecian y así como me lo demuestran, digo, cuando ustedes los saluden, salúdenlos a ellos como si me estuvieran saludando a mí. Quizás a algunos no les pareció porque, claro, ¿verdad? No tienen dónde asearse, no huelen muy bien, ¿verdad? Pero es lo que tenemos que hacer con la gente que necesita necesitamos hacerlo sentir dentro de una sociedad. Es rechazado por aquella, pero nosotros no podemos rechazarlo, no debemos rechazarlo, precisamente por ese amor. Nosotros apestábamos también delante de Dios por nuestro pecado. Pues ellos también tenían esa necesidad. Y vemos aquí que el apóstol Pablo con Onésimo está haciendo eso. Y mire, que al igual que Onésimo, a lo mejor yo también trataba de huir de una, bueno, no era esclavitud la que yo vivía, pero muchas veces queremos huir de Dios. Mire lo que pasó. Cuando yo decidí dejar la iglesia grande que teníamos allá en Mexicali, nos vinimos a Las Vegas, ¿verdad? Huyendo quizás de alguna responsabilidad, no nos fue muy bien, ¿verdad? Pero cuando decidimos ir a una iglesia, después de algún tiempo que no nos estábamos congregando, el Señor, ¿verdad? Puso a una persona al frente y desde ahí estaba diciendo, no importa dónde vayas. Y parecía que me conocía aquella persona, pero yo sé que no era la persona. Me decía, no importa dónde vayas, no importa dónde te escondas, yo siempre te voy a salir al camino. Y recuerdo que aquel hombre siguió hablando y yo me hacía más para bajito de la silla y estaba hasta allá en la parte de atrás. Y de repente él dijo, a ti te estoy hablando. Irónicamente, ¿verdad? Yo, bueno, tratando de ser chistoso siempre. Todavía hice así, a ver si había alguien atrás de mí, yo era el último. Qué bonito se siente cuando Dios te hace sentir que eres importante. Yo me sentí realmente inmerecedor de esa gracia. Y entonces, no importa dónde huyas. Onésimo huyó. Quizás había escuchado de Jesucristo, pero él quería su libertad, a cualquier costo. Se fue, ¿verdad? Y parece que Dios lo guió a donde estaba el apóstol Pablo. Conoce al Señor y Dios tenía un propósito para su vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido huir de nuestras responsabilidades para con Dios? ¿Cuántas veces hemos querido huir de nuestra familia?
A veces escucho, ¿verdad?, a algunos decir, no, yo quisiera agarrar camino, irme, ¿verdad? Creo que mi esposa me lo dijo un día. No sé si estaba jugando, me lo estaba diciendo en serio, pero dijo, solamente quisiera salir. Dice que le dije, pues me dejas una dirección para mandarte el cheque. Dijo, no, pues si nomás vas al día, no quiero nomás, no quiero saber, que sepan dónde estoy. Dije, no tengo que mandarte dirección para que deposites el cheque, nomás tienes que depositarlo. Dijo, yo averiguo cómo lo saco. Muchas veces queremos huir, pero no importa dónde huyamos. Cuando tiene Dios propósito contigo y planes contigo, Dios te va a usar. Mire qué propósito tan grande tenía Dios para Onésimo. Regresa. Y el apóstol Pablo le hace saber a Filemón. Le dice, nos es útil a ti y a mí. Porque ahora Onésimo era como el cartero. Era en aquel tiempo, ¿verdad? Era el medio de comunicación. Era el que, ahora el apóstol Pablo, porque hace creer aquí, ¿verdad?, que anteriormente Filemón le servía al apóstol Pablo para ir a otros lugares, a otras iglesias, a confortar a los hermanos, ¿verdad? Pero ahora es Onésimo quien está tomando el lugar y que es Filemón quien ya está ahí en su casa predicando, ¿verdad?, enseñando, porque antes recuerden que todo esto era en casa, no habían edificios, iglesias así, ¿verdad?, donde se reunían. Pero ahora Onésimo, el que dice te fue inútil, pero ahora nos es útil. Nosotros somos inútiles para el mundo, pero somos útiles para Dios. Amén. Entonces, la equivocación prevalece al pensar, escuche bien, muchas veces que para servir necesariamente se ha de tener madurez cristiana. Escucha bien, porque tan pronto que alguien viene al Señor Jesucristo, es apto para el servicio. Ahora, no quiero que malinterprete esto, porque hay ciertos ministerios que sí se necesita, ¿verdad?, cierta experiencia. Por ejemplo, escuchaba a algún hermano, ¿verdad?, que quieren ser maestros. Muchas veces dicen, pero es que yo no sé. Bueno, échele ganas, prepárese, busque, acérquese con alguien, ¿verdad?, que pueda ayudarle. Lo que recomiendo cuando alguien quiere ser maestro o alguien voluntariamente a la fuerza, ¿verdad?, queremos que sea maestro, lo que le recomendamos es que, mire, usted no tiene idea, no sabe cómo, tenemos la escritura, tenemos el material, pero para todo ello se necesita preparación. Oración, ¿verdad?, y meterse en la palabra, investigar, etcétera. Pero le va a ayudar mucho si cuando los niños salen o a los que va a dar clases, ¿verdad?, vaya ya a clases. Métase ahí como si fuera niño, ¿verdad? Vea cómo el maestro actual expone y usted va a aprender, ¿verdad? Puede ir a otra clase y ver cómo el otro hermano expone y así, ¿verdad? Entonces usted está agarrando un entrenamiento. Tenemos todo lo que necesitamos, el material, tenemos la palabra de Dios, tenemos la oración, tenemos tanta, a donde podemos meternos a investigar hoy día, ¿verdad? Para una buena preparación y ser efectivos en el ministerio que Dios nos llame a hacer. Entonces, habrá ministerios que demanden experiencia, pero otros están al alcance de los nuevos creyentes. Es importante, mis hermanos. Es cierto que tenemos que seguir, ¿verdad?, ciertas reglas, ¿verdad? No todo en cuanto llega los ponemos a servir, no, porque muchas veces caemos en cosas que tenemos gente sirviendo. Recuerdo hace muchos años estábamos en una iglesia donde llegaba alguien que tocaba un instrumento y al siguiente domingo ya estaba arriba tocando instrumentos. Eso es complicado porque pues muchas veces puede venir alguien que sepa hacer un trabajo, pero no tiene una condición espiritual sana, ¿verdad? Quizás no tiene ni siquiera una relación con Dios, pero solamente porque sabe hacer algo, lo ponen a hacerlo. Y nos tocó pasar por experiencias tristes, difíciles dentro de esa iglesia. Teníamos a un pianista muy famoso dentro de la iglesia. Quizás la juventud aquí no va a conocer mucho quién es Paul Anka, ¿eh? O sí saben, bueno, ya los viejitos como yo.
Y más saben quién es Paul Blanca. Paul Blanca fue uno de los cantantes más prominentes, como Sinatra, ¿verdad? En las décadas pasadas. El pianista de este señor estaba ahí en la congregación solamente por la fama que tenía. Oh, eres pianista, tocaba excelente, por supuesto. Pero no podemos poner a tocar o a servir, a ministrar a alguien que nomás por allá afuera. Un día llegó una jovencita que decía que tocaba violín y el siguiente domingo ya estaba arriba. Y luego andaba molestando a otra jovencita porque pues era lesbiana. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Ahora, cuando vemos, ¿verdad?, familias que llegan, que vienen adhiriéndose a la iglesia, por supuesto que pueden ser útiles en la iglesia. Todos tenemos la oportunidad y podemos servir, ¿verdad? Pero cada quien en un lugar. Y por supuesto hay lugares o hay ciertos ministerios donde hay que conocer, hay que pasar tiempo, hay que ver la experiencia, el caminar de cada hermano, ¿verdad? Y eso lo vemos en el transcurso de los años. Amén. Entonces vemos aquí a este hombre que quizás había cometido errores, se fue, abandonó a su amo, pero luego el apóstol Pablo, viendo su desempeño, cómo ahora ha cambiado, se ha transformado, el mismo apóstol Pablo lo está recomendando. Asimismo, usted puede ser recomendado, ¿verdad? De hecho, cuando alguien se va de la iglesia y se va en paz y en buena, por supuesto que siempre tiene esa recomendación. El hermano, ¿verdad?, sírvase atenderlo bien, recibirlo bien, salió en buena paz de aquí con nosotros, etcétera, ¿verdad? Escribe una carta así de linda, ha servido en este ministerio, está capacitado para hacer esto y el otro, ¿verdad? Así, predica, enseña, etcétera, ¿verdad? Entonces lleva todo eso. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en su desempeño, su cargo. Entonces, todas estas situaciones, el apóstol Pablo se lo está escribiendo a Filemón para que lo reciba. Esto que quizás, ¿verdad?, era difícil para ti perdonarlo. Ahora, no es fácil comprender cómo actúa Dios en cada vida. Onésimo no podía ser juzgado severamente por su mal proceder. El abandono de la casa de su amo le había llevado hacia Roma, en lugar de la experiencia salvadora de Dios. Onésimo merece una oportunidad, así como cada uno de nosotros merecemos siempre una oportunidad cuando fallamos. ¿Cuántos hemos fallado? Hermanos, todos hemos fallado. ¿Ok? Todos. No se sienta mal por haber fallado. Pídale perdón a Dios. Se cayó. Levántese, sacúdase y a seguirle. Llegan momentos en los que se desanima, quiere salir corriendo, etcétera. Eso es normal, es común en el ser humano. Nomás no lo repita tan seguido porque luego ya no se le toma en serio. Aquí vemos que Onésimo, realmente el apóstol Pablo, ahora lo veía útil. Entonces, porque quizás, dice el verso 15, y ya terminamos, para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya no como esclavo, dice, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Entonces, la fe en Cristo, mis hermanos, nos debe conducir hacia la identificación de las necesidades de los miembros de su cuerpo y con especialidad de quienes son nuevos en la fe. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo, ¿verdad?, está asumiendo aún la responsabilidad de pagar gastos o en lo que haya incurrido Onésimo, y todo lo hace por amor. Voy a leerle algunas de las responsabilidades que nosotros tenemos. Por ejemplo, la responsabilidad hacia el prójimo comienza con nuestra familia. Amén. Nuestra obra cristiana, nuestra propia familia. Hemos de guiar a nuestra familia responsablemente para el sustento, ¿verdad? Debemos sustentar a nuestra familia, gobernarla bien, instruirla en esa vida espiritual. Y en cuanto al trabajo, la responsabilidad nuestra como cristianos respecto al trabajo también está bien definida en el Nuevo Testamento. El asalariado
debe servir no solo por la paga, sino de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, dice Efesios 6, 5, 9. Lo mismo se aplica al patrón, tanto en lo que hace con su negocio como en el trato del asalariado. Todo eso lo vamos a encontrar en la Escritura. Mis hermanos, cuando usted hace su trabajo como para el Señor y no para el hombre, usted va a sobresalir. Le voy a decir por qué. Porque cuando usted solamente llega y hace su trabajo ahí, ¿verdad? A regañadientes o nomás lo que le piden que haga, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando en el trabajo busquen, piensen en alguien, digan, ¿a quién no le hemos subido salario? ¿A quién no le hemos dado un lugar quizás más de autoridad, ¿verdad? Necesitamos un supervisor. Siempre van a buscar a aquellos que son responsables, a aquellos que hacen bien su trabajo, a aquellos que no quedan bien con el patrón, sino que su trabajo habla por ellos, su responsabilidad, su integridad habla por él ante sus patrones, y entonces van a tener buenas posiciones. La bendición, ¿verdad? Lo mismo aplica para el patrón. El patrón debe ser piadoso, debe entender a sus trabajadores. Entonces, la sociedad, el Señor anduvo haciendo bienes, Hechos 10:38, ¿verdad? Eso resume el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y debería de resumir nuestro andar cotidiano dentro de la sociedad. ¿Qué es lo que debemos hacer? Nuestra responsabilidad cristiana es trabajar a favor de los necesitados, de los marginados, los pobres, los hambrientos, los enfermos, las víctimas de la opresión y la discriminación, los huérfanos, los refugiados, ¿verdad? Pero sin olvidarnos que la evangelización debe ser primero, porque muchas veces eso lo dejamos al final, pero que nuestro diario vivir, ¿verdad? Hable. El vivir responsablemente es andar en el Señor, es paz, es gozo, es vida abundante, y eso, mis hermanos, está a nuestro alcance. Está a nuestro alcance. Amén. Así es que este es el estudio de esta mañana. Quiero que repitamos el verso lema, ¿verdad? Si usted todavía está en prisiones, bueno, dice Gálatas 5:1. ¿Qué le parece si lo repetimos todos juntos? Ahí está en su librito, en su literatura, hasta la parte de abajo, Gálatas 5:1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahí dice pero es al yugo de esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, seamos libres para servir al Señor. Oremos en esta mañana y vamos a pasar al tiempo muy solemne. Voy a invitar a mi hermano Anselmo y a mi hermano Jacob que nos ayuden esta mañana. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por este privilegio, Señor, de conocer tu palabra, esos ejemplos, Señor, tan formidables, de los cuales tú siempre nos das la oportunidad, Señor amado, a pesar de nuestros errores, faltas, como Onésimo las cometió, y quizás no hacía honor a su nombre, pero después le hizo honor a ese nombre, siendo provechoso, siendo útil. Asimismo, Señor, todos queremos ser Onésimos para trabajar en tu obra, queremos ser útiles, queremos ser de provecho, Señor, para tu obra. Enséñanos cada día, Señor, a tener ese crecimiento espiritual, esa madurez. Ayúdanos a ser útiles, Señor, en esta sociedad donde nos desenvolvemos, en nuestras familias, Señor, a guiarlos, a enseñarlos, a dirigirlos, en nuestras áreas de trabajo, Señor, a que por nuestro trabajo, Señor, vean esa buena actitud y nos pongas en gracia, aún con aquellos que son nuestros patrones. En el nombre de Jesucristo, si somos, Señor, si tenemos gente que esté a nuestro cargo, también te suplicamos, Señor, esa cordura, esa paciencia, esa gracia que necesitamos también para saber dirigir, Señor, con esa autoridad, pero a la misma vez con esa mansedumbre que emana de ti en ese fruto del Espíritu. Muchas gracias te damos por bendecirnos hoy en Cristo Jesús. Amén.